El sol acogía la tierra deshidratada del pueblo de San Gabriel, un nombre que antiguamente representaba prosperidad, pero que en la actualidad solo recordaba un recuerdo distante. Desde hace meses que no había lluvia, y el viento, en vez de brindar consuelo, solo levantaba nubes de polvo y el característico aroma de la desesperación. La tierra debilitada parecía implorar por agua, mientras los habitantes avanzaban con caras llenas de necesidad. Un hombre se arrodillaba en la colina árida, su silueta se deslizaba sobre el cielo pálido al anochecer, sus manos ásperas se aferraban con fuerza y su voz temblorosa se alzaba con desesperación. Señor, te solicito que me oigas, no por mí, sino por mis hijos. Hambrientan y ya no tengo idea de qué hacer. Era Felipe, un agricultor con manos robustecidas por el esfuerzo y un corazón noble cuya creencia nunca había decaído hasta el momento. Tras él, en la diminuta vivienda de adobe, su esposa Mariana reposaba en un petate anticuado, su cara pálida y llena de sudor debido a la temperatura elevada. Su respiración era agitada y el dolor se manifestaba en sus ojos cerrados. Sus dos hijos, Andrés y Lucía, lo contemplaban en silencio. Poseían rostros llenos de polvo y labios deshidratados. La más pequeña, Lucía, se aferraba al vientre vacío con los ojos llenos de debilidad. «Papá, ¿vamos a almorzar hoy?», indagó con un hilo de voz. Felipe experimentó una contracción en la garganta. Caminó hasta el almacén y golpeó el saco de maíz, pero únicamente cayeron algunos granos en su mano. Nada más quedaba. Respiró y cerró los ojos por un momento. No podía aguantar el llanto delante de sus hijos. «Esta noche traeré alimentos», expresó con resolución. Sin tener idea de cómo conseguirlo, abandonó la casa con pasos decididos, pero con un corazón agobiado. Se descendió por el camino de tierra que llevaba a la plaza de San Gabriel, donde todavía se encontraban algunos vendedores. Pese a la falta, el aroma de pan y frutas persistía en el aire, provocando un rugido en su estómago vacío. Su único anhelo era don Bartolo, el terrateniente más adinerado de la localidad, propietario de extensas tierras y graneros cargados de suministros. Felipe se despojó del sombrero y con humildad unió sus manos. «Don Bartolo, requiero asistencia». El hombre, alto y de ojos oscuros, lo miró con una burlona mueca. Al oír la petición, los habitantes que transitaban se detuvieron a observar. «Felipe, ¿cuántas veces te he expresado esto? En esta existencia, quien no abona, no se alimenta». Felipe experimentó un escalofrío en su espalda. «Solo unos cuantos arroz, un par de frijoles, lo que pueda darme», pidió. Don Bartolo cruzó sus brazos e indicó con la cabeza un punto de la plaza donde se encontraban grandes desperdicios de comida, envueltos por cerdos. «Si experimentas hambre, busca entre los restos». Se desató una carcajada general en el mercado. Felipe experimentó una sensación de ardor en su pecho. Por un momento intentó exclamar, demandar respeto, pero la imagen de su familia inundó su pensamiento. Bajó la cabeza y se marchó silenciosamente. Con los pies agobiados y el espíritu melancólico, volvió a su hogar al amanecer. Mariana continuaba temblando debido a la fiebre y lo observó con los ojos vidriosos al entrar. «Felipe, nuestros hijos, ¿lograste obtener comida?». Él agarró su mano delicada y fría. «Dios proporcionará mi cariño». En ese momento, Andrés, el más grande, desató un llanto. Era lo bastante amplio para comprender la seriedad de la circunstancia. Con rabia, apretó los puños y murmuró: «Si Dios está presente, ¿por qué no realiza ninguna acción?». Felipe experimentó que esas palabras le penetraban el espíritu como una daga. «Dios nunca nos desampara, hijo. Él percibe nuestro dolor. Así que, ¿por qué no nos asiste? Mamá está enferma, Lucía está hambrienta y tú solo suplicas». Felipe inclinó la cabeza para sofocar las lágrimas. En silencio, se arrodilló y convocó a sus hijos a orar junto a él. «Vamos a rezar juntos». La noche se abatió sobre San Gabriel, trayendo consigo únicamente oscuridad y viento frío. En la modesta vivienda, Felipe se arrodilló en el suelo, acompañado por sus hijos y su esposa que gritaba de ansiedad a su espalda: «Señor, solo soy un hombre». Cerró los ojos con firmeza y elevó su voz:
No merezco nada de nadie, pero mis hijos, mi esposa. Su voz se desplomó y las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Evita que sufran de hambre. El viento sopló más intensamente, como si la misma tierra oíra su rugido. El firmamento estaba repleto de nubes. Sin embargo, en un momento, un solo haz de luz se entregó entre ellas e iluminaba la choza. Después todo permaneció en silencio. A la mañana siguiente, comenzaba a suceder un milagro. Felipe se despertó previo al alba. Su cuerpo sufría después de acostarse en el suelo de tierra, con sus hijos apoyados en sus brazos para proporcionarles un poco de calor. Respiró profundamente y, al igual que cada mañana, se preparó para encarar otro día de batalla. Se alzó con empeño y se dirigió hasta la puerta. Cuando estaba por salir en búsqueda de alimentos, sus ojos se abrieron con asombro. Justo en la entrada de su hogar, había un enorme saco de tela atado con un nudo firme. Felipe estalló, perplejo. Su corazón empezó a pulsar intensamente, se arrodilló con temblor en las manos y desató el saco. Al abrirlo, una combinación de confianza y emoción lo inundó. Entre ellos se encontraban frijoles, maíz, pan fresco e incluso trozos de carne salada. Mariana, niños, acudan con prontitud. Andrés y Lucía salieron rápidamente, frotándose los ojos con desesperación. Al ver el saco repleto de alimentos, sus caras se llenaron de una mezcla de felicidad y asombro. «Papá, ¿de dónde proviene esto?», preguntó Lucía con una voz temblorosa. Felipe contrajo los labios, sin poder reaccionar. Examinó su entorno, pero el camino estaba desocupado. «Es un milagro», murmuraba. Mariana, todavía frágil, levantó la cabeza de la cama y lo observó con fe. «Felipe, ¿quién lo dejó?». «No lo sé», confió sin desviarse de la mirada del saco. «Pero Dios ha oído nuestra plegaria». Esa noche, la familia compartió una cena como nunca antes en meses. Felipe observó a sus hijos con un corazón rebosante de agradecimiento. Lucía cayó dormida manteniendo un trozo de pan todavía en su mano. Aunque al inicio Andrés se presentó escéptico, no pudo esconder su alivio. No obstante, su mente persistía en cuestionarse. ¿Quién había abandonado el alimento? Al día siguiente, Felipe todavía despertó con esa interrogante en su cabeza. Se alzó a primera hora y, con el corazón en pulso, abrió la puerta. Otra bolsa de alimentos estaba a la espera en la entrada. Felipe experimentó un escalofrío que se extendía por su espalda. No podía ser una coincidencia. Alguien, en el más absoluto silencio, estaba abandonando aquella entrega justo en el momento en que más la requerían. Días transcurrieron y, cada mañana, surgía frente a su hogar un nuevo saco. Nunca se encontraba ausente la comida. Mariana empezó a restablecer sus fuerzas. La fiebre disminuyó y sus mejillas recuperaron algo de color. Lucía ya no lloraba de hambre y Andrés, a pesar de su incertidumbre, comenzaba a percibir algo que había perdido. Aspiración. Sin embargo, la interrogante persistía sin respuesta. ¿Quién se encontraba tras este milagro? El pueblo empezó a rumorear acerca del enigma. Algunos afirmaban que era un buen samaritano anónimo, alguien que había optado por divulgar en privado. Otros afirmaban que era el propio cura del pueblo vecino quien dejaba suministros en la penumbra. No obstante, Felipe recordaba la noche de su plegaria y no podía desestimar lo que había experimentado en su interior. Una noche, con la firme determinación de descubrir la verdad, aguardó hasta que su familia se acostara. Se situó próximo a la puerta con la lámpara encendido y los sentidos estimulados. La localidad se encontraba envuelta en el silencio. Solo silbaba el viento entre las viviendas. Las horas transcurrieron paulatinamente. De nada. Cuando lo escuchó, estaba a punto de abandonar. Un ruido tenue, casi etéreo, emergió desde la senda. No eran etapas habituales. Eran suaves, como si solo tocaran el suelo. Felipe mantuvo la respiración y se asomó con precaución a través de la puerta de seguridad. En ese lugar, en la penumbra, una sombra se desplazaba con cautela por el camino de tierra. Era alta, esbelta y se movía con una elegancia que no daba la impresión de ser humana. El agricultor experimentó un escalofrío que le recorría la espalda.
La figura se paró frente a su hogar y dejó un nuevo paquete de alimentos en el ingreso. Pero entonces, ¿ocurrió algo inusual? Un fulgor tenue iluminaba la senda por la que provenía. Felipe abrió sus ojos gradualmente. No era un hombre ordinario. Previo a que pudiera responder, la sombra se disipó en la oscuridad. Cuando el pueblo empezó a discutir el misterio con más fuerza la mañana siguiente, Felipe sintió que ya no podía ocultarlo más. En ese mismo día, se dirigió al anciano más sagaz de la localidad, don Serafín, un individuo de pelo blanco y mirada profunda que dedicaba las tardes a sentarse bajo el gran árbol de la plaza. «Algo te preocupa, Felipe», dijo el anciano sin requerir que le preguntara nada. Felipe tomó una pausa y después conversó con prudencia. «La comida continúa surgiendo cada noche, pero no sé quién la deja». Don Serafín cerró sus ojos y escupió el tabaco que estaba inhalando. «Y debes tenerlo en cuenta», Felipe frunció el ceño. «Es inusual. No existen marcas, no existen sonidos. ¿Y lo que presencié anoche?». El anciano respiró profundamente y lo observó con dignidad. «No todo milagro requiere explicación, chico. En ocasiones, Dios nos proporciona un regalo y solo debemos aceptarlo». Felipe disminuyó la mirada. «Pero algo en mi interior me indica que necesito entender la verdad». Don Serafín lo contempló detenidamente por un instante y después asintió con un gesto de entendimiento. «Así que observa y descúbrelo. Sin embargo, ten presente esto, Felipe. Existen verdades que pueden transformarte de manera definitiva». Esa noche, más firme que nunca, Felipe elaboró una estrategia. No se restringiría a mirar desde la ventana. En esta ocasión, esperaría en la penumbra y cuando surgiera la presencia, saldría a su búsqueda. Cuando se ocultó en las sombras, el viento soplaba con intensidad, con el corazón palpitando con fuerza y los sentidos despertos. El tiempo transcurrió paulatinamente y justo cuando pensaba que nada sucedería, el sonido volvió. Aquel paso suave, aquel murmullo nocturno. Felipe retendió el aliento y alargó los ojos, acomodando la mirada. La silueta nuevamente surgió en el camino de tierra. Caminaba con la misma gracia inimaginable, envolviéndose en un tenue resplandor. Felipe experimentó una sensación de parálisis en su cuerpo. Esa era su ocasión. Con un repentino impulso, abrió la puerta y saltó. «Aguarda». La figura se paralizó. Pareció que el brillo a su alrededor se intensificaba. Por vez primera, Felipe pudo percibir claramente al visitante y lo que observó lo dejó sin respiración. Felipe permaneció inmóvil en el límite de su hogar, su respiración se interrumpió debido a la sorpresa. La figura, que ahora es totalmente perceptible bajo la luz lunar, no era tal como la había creído. No era un hombre ordinario ni un mero turista de noche. Aquella persona era alta y elegante, envuelta en un brillo tenue pero acogedor. Su túnica se movía con el viento y su cara estaba parcialmente revestida de la sombra nocturna, pero sus ojos resplandecían con una luz serena e incomprensible. Felipe experimentó un escalofrío en su espalda. «¿Quién? ¿Quién eres?», consiguió cuestionar. Su voz solo era un murmullo. El visitante no contestó rápidamente, simplemente se mantuvo ahí, mirándolo con una mirada que comunicaba una paz incomprensible. Finalmente se adelantó y su brillo se incrementó ligeramente. «No debes temer». La voz era profunda pero delicada, impregnada de una serenidad que cautivó a Felipe como un encanto. En ese momento, experimentó algo inusual en su pecho, un sentimiento de respeto y admiración que nunca antes había vivido. «¿Fuiste tú el que llevó la comida?», cuestionó Felipe sin desviarse de la mirada del enigmático visitante. El silencio se mantuvo entre ellos durante unos momentos. Después, el visitante volteó la cabeza suavemente, como si estuviera sonriendo con los ojos. «El Altísimo oye la voz de los justos», afirmó, «y Él brinda a aquellos que confían en su amor». Felipe experimentó una aceleración en su corazón. Se puso una mano en el pecho sin tener claro si estaba soñando o si aquello era cierto. Dios me tomó en cuenta». El interlocutor asintió. «Nunca deja de lado a sus hijos». Felipe experimentó que sus ojos se inflamaban de lágrimas.
Cayó de rodillas sin tener más capacidad para contenerse. Todo el dolor, la desesperación, la escasez de alimentos, la desesperación, todo se convirtió en un torrente de sentimientos que lo hizo romper en sollozo. «Nos abandonó nunca Dios», murmuró sollozando. El visitante se aproximó un poco más, y por vez primera Felipe lo vio de manera nítida. Su cara emitía una luz tenue, y su presencia era majestuosa, pero no inquietante. Era imponente, pero a la vez albergaba cariño, como si toda la compasión del mundo se hallara en su mirada. Y entonces sucedió lo inimaginable. Un fulgor cautivador envolvía al visitante, y en un instante sus alas se desplegaron con un resplandor divino. Eran gigantescas, de un blanco resplandeciente que parecía hecho de luz pura. El aire se inundó de un calor inimaginable, y la brisa que soplaba ya no era fría, sino acogedora, como un abrazo imperceptible. Apenas podía respirar Felipe. Era un ángel, era incuestionable. Se encontraba frente a una entidad celestial. Su espíritu tembló al entender la envergadura de lo que estaba observando. El ángel sonrió con una dulzura sin fin y retomó la conversación. ¿Mantuviste tu fe, incluso en momentos en que todo parecía desolado? ¿No te insurrección? ¿No te sumergió en la desesperación ni en el odio? ¿Tu cariño hacia tu familia y tu fe en el Todopoderoso impactaron el corazón de Dios? Felipe cubrió su cara con las manos, sin poder controlar su llanto. Cada palabra del ángel le penetraba en el espíritu como una verdad incuestionable. Por esta razón, el ángel prosiguió, envió provisión para que tuvieras la certeza de que nunca estuviste en soledad. Felipe levantó su mirada, con sus ojos inundados de lágrimas. ¿Qué debo hacer ahora? El ángel le sonrió de forma cariñosa. Enséñale a tu pueblo que Dios no los ha olvidado, que la auténtica fe eleva a los cielos. El agricultor asintió, todavía con la garganta dilatada debido a la emoción. Una última vez, el ángel extendió sus alas y su luz se intensificó hasta llegar a ser casi fulgor. Ahora necesito partir, pero ten en cuenta que Dios nunca pasa por alto a sus hijos. Un viento cálido se propagó por el sitio y en un acto de abrir y cerrar los ojos, el ángel se ocultó. Felipe permaneció de rodillas en el suelo, con un fuerte latido en su pecho. Era consciente de que jamás volvería a ser el mismo. Cuando el sol empezó a brillar en el horizonte, Felipe experimentó una sensación de que algo había evolucionado. Todo aparentaba ser distinto. La brisa, la luminosidad del alba, el sonido del poblado al despertar, todo poseía un nuevo sentido. Había sido notificado de un mensaje que no podía conservar exclusivamente para él. Se levantó con resolución. Debería relatarlo. Con énfasis, bajó la colina y se dirigió hacia la plaza central, lugar donde los aldeanos solían congregarse en el día. Su corazón palpitaba intensamente, pero no debido al temor, sino a la certeza de que debía revelar lo que había observado. El pueblo completo aguardaba una reacción. Desde que comenzó a surgir la comida, los rumores no habían dejado de existir. Algunos pensaban que era un benefactor encubierto, mientras que otros pensaban que era una manifestación de Dios. Felipe ahora poseía la verdad. Subió las escalinatas de la antigua iglesia desierta, tomó un profundo respiro y elevó la voz. Hermanos, ha ocurrido un milagro. El eco se silenció, todos los ojos se centraron en él. Nunca Dios nos ha dejado. Aun cuando el hambre nos asediaba. Incluso cuando nuestra tierra estaba en llamas de sequía. Aun cuando nuestros hijos lloraban sin necesidad de alimentarse. Él siempre ha estado presente. Los aldeanos se voltearon mutuamente. Algunos levantaron la cabeza, mientras que otros rasguñaron el ceño. ¿Cómo podrías expresarlo, Felipe?, interrogó uno de los agricultores. Si Dios nos ama, ¿por qué nos dejó experimentar tanto dolor? Felipe asintió de forma gradual. Dios nos mide, replicó. Él desea conocer si, incluso en la penumbra, mantenemos la fe en la luz. Los aldeanos permanecieron callados. Felipe entendía que no sería sencillo aceptarlo, pero lo había experimentado personalmente. Así que inhaló y relató todo. Les relató su plegaria, las noches de desesperación, la aparición de la comida enigmática, las sombras en la penumbra, y finalmente la revelación que había transformado su existencia de manera definitiva. Encontré un ángel.
el pueblo mantuvo la respiración. Se encontraba delante de mí, brillando como el sol. Sus alas resplandecían como si fueran de luz pura. Y conversó conmigo. Un susurro inundó la multitud. Nadie podía reír. Existía sinceridad en las miradas de Felipe. Sin embargo, entonces sucedió algo inesperado. Don Bartolo, el terrateniente que lo había humillado días antes, se levantó entre la multitud. Su cara era pálida, sus ojos desorbitados. «No puede ser», murmuró. Felipe lo observó de manera directa. «Es complicado de admitir, don Bartolo». El individuo inhaló saliva. «Yo». Su voz se desplomó. Los aldeanos lo observaron con interés. Nadie comprendía por qué el hombre más orgulloso de la comunidad temblaba ante un mero agricultor. Yo también lo vi. Un impacto atravesó la multitud. Felipe cerró los ojos. ¿Cuál fue tu respuesta? Don Bartolo alzó la mirada, llena de sollozos. Anoche percibí una luz que nunca antes había presenciado. El conjunto de la población mantuvo la respiración. Aún no había concluido el milagro. La plaza se llenó de un silencio sepulcral. Los aldeanos observaban de manera incredulidad a don Bartolo, el individuo más orgulloso de la aldea, el mismo que había despreciado a Felipe días antes, pero ahora se encontraba de rodillas, con los ojos repletos de lágrimas. Yo vi. Su voz temblaba. Anoche, una luz resplandeció sobre mi granero. Era brillante como el día en la noche más oscura. Y experimenté algo en mi pecho, algo que jamás había experimentado previamente. Se acercó una mano al corazón, manteniendo una respiración lenta. Era un estímulo, una carga en el espíritu, como si alguien me comunicara sin necesidad de palabras. Me percaté a mí mismo, experimenté mi vida y por vez primera comprendí. Felipe lo contempló en soledad. Era consciente de lo que don Bartolo estaba relatando. La huella de Dios en el núcleo de un hombre robustecido. El vecino cerró los dientes, con la cara inundada de lágrimas. En toda mi vida, me sentí orgulloso de mi abundancia. Pensé que era superior dado que poseía tierras, ya que nunca he experimentado hambre. No obstante, anoche, su voz se desplomó. Anoche descubrí la realidad. Con esfuerzo se levantó, extrajo la llave de su granero y la mantuvo en alto. Mi orgullo se desvaneció por años. No proporcioné pan a los más desfavorecidos, no proporcioné alimentos a aquellos que lloraban de hambre. Sin embargo, Dios me reveló la verdad. Observó a la multitud con resolución. Desde hoy, mis graneros permanecerán disponibles para todos. En San Gabriel, nadie más sufrirá de hambre. Un eco de sorpresa inundó la plaza. Ninguna persona podía creer lo que estaban oyendo. Y entonces sucedió algo de gran magnitud. Se oyó un rugido de emoción entre los aldeanos. Una mujer cayó de rodillas, después otro individuo y rápidamente un hombre más. Uno tras otro empezaron a elevar sus voces hacia el firmamento, algunos en lágrimas, otros con las manos entrelazadas en plegaria. El auténtico milagro había iniciado. No solo era la comida que aparecía de manera enigmática cada noche. No solo era el ángel que Felipe había presenciado con sus propios sentidos. El gran milagro fue la metamorfosis en los corazones de las personas. No solo San Gabriel obtuvo nutrición para su cuerpo, sino también para su alma. A partir de aquel día, la falta de recursos dejó de ser una razón de egoísmo y se transformó en un vínculo de unión entre los nativos. Todos empezaron a colaborar, a apoyarse, a mirarse con distintos ojos. Don Bartolo honró su compromiso. Los graneros se desbloquearon y por primera vez en mucho tiempo, nadie en la localidad experimentó hambre. Sin embargo, lo que es más relevante, la fe volvió a florecer en San Gabriel. Felipe siempre continuó relatando su vivencia. Año tras año, la contaba a quien quisiera oírla. Siempre, con una voz sólida y repleta de seguridad, repetía las mismas frases. Dios atiende incluso la plegaria más silente. Cuando reacciona, no solo nutre el cuerpo, sino que también modifica el alma.